Bueno, el libro que voy a presentar es un libro que está muy bien. Lo pude leer antes incluso de que viese esta forma final. Jano me envió un PDF cuando lo había terminado ya. Todavía era un documento de trabajo, ni siquiera lo había terminado completamente. Lo que no pude leer es el prólogo de Antonio Escotado, que es una persona que debería estar aquí hoy con nosotros, pero como bien sabemos, el pasado día 21 de noviembre nos dejó, estaba en la isla de Ibiza y le correspondía estar aquí hoy presentando el libro de Jano, porque nos ha regalado un prólogo que es una auténtica joya. Así que, en lugar de un minuto de silencio, que estoy convencido que a Antonio no le gustaría demasiado, porque no le gustaba estar en silencio, le gustaba, era un gran conversador, me gustaría que le diésemos todos un gran aplauso, para si está en algún sitio que nos escuche. Bueno, pues muchas gracias por el aplauso. Quería habérselo dado el día que me enteré de su fallecimiento, pero claro, solo podía aplaudir yo solo en casa y esta vez creo que hemos sido suficientes. Bien, lo primero que os encontráis, nada más abrir este libro, es un prólogo sin título, pero con el nombre de Antonio Escotado. Eso ya automáticamente te empuja dentro del texto. El prólogo, ya os he dicho antes, es una auténtica joya. Como bien ha dicho Carmen, es el único prólogo que ha escrito, que escribió en toda su vida y fue escribió uno antiguamente, a Newton, pero tendríamos que irnos a los años 70 y la obra de un autor ya fallecido. Así que en este caso sería el único prólogo a un autor vivo y además, como Jano es asquerosamente joven, le queda mucho por delante. Bien. Pues el prólogo está muy bien, es un prólogo generoso, es decir, no lo despacho con una página, ni mucho menos, te mete de cabeza en el libro, porque Antonio, de todo lo que se habla, o lo que habla Jano aquí, sabía bastante. Es decir, eran temas sobre los que él mismo había reflexionado muy a menudo. En alguna ocasión yo había tenido oportunidad de hablar estos mismos temas con él y la verdad es que su aproximación a los mismos era muy similar. Vamos, no es casual que tanto Jano como yo mismo nos preciemos de ser discípulos de Antonio Escotado. Bien, este libro se titula El rebaño, que no me parece mal título. Cuando me lo dijo Jano no lo entendía muy bien, no sabía a qué se refería con el rebaño, luego ya me lo explicó, iba a ir con un subtítulo, Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Me parecía breve, fácilmente reproducible y bueno, para un libro en general, más con la idea que ha tenido el portadista de meter un código QR que es imposible no verlo en una librería, ir con el móvil y automáticamente saber a dónde te lleva. Bien, donde te llevas a la página web de la Esfera de los Libros. Lo digo por si queríais hacer la prueba, no es el teléfono privado de Jano ni nada de eso, ¿eh? Bien, el libro se podía haber titulado La tiranía de los sentimientos, porque realmente lo que exudan todas estas páginas es eso, es el imperio de los sentimientos, que no de los sentidos, que es aquella película erótica japonesa de los años 70 que todos los de mi edad en nuestra adolescencia buscábamos desesperadamente sin encontrarla. No, el imperio de los sentimientos, y el sentimiento, que no está mal para ciertos aspectos de la vida, se lleva muy mal cuando tratas de interpretar la realidad que te rodea a través exclusivamente de los sentimientos. ¿Cuántas veces nos han dado un disgusto, pero a la vez teníamos que tomar una decisión decisiva y preferimos no tomarla en ese momento y tranquilizarnos antes de tomar esa decisión, porque queremos que para tomar la decisión impere la razón? De la misma manera que tampoco tomamos decisiones, no cogemos ni el coche cuando vamos, por ejemplo, bebidos, ¿no? O cuando hemos tenido un fallecimiento en la familia, estamos durante unos días tocados y preferimos no meternos en nada serio, porque sabemos que la emoción nos está embargando. Bien, últimamente, en todo Occidente, porque esto sí que es achacable exclusivamente a Occidente, hay partes enteras del mundo que ni les va ni les viene. Puedo poner el caso de China, pero no es la única. Podríamos sacar el caso de la India, que es otro país también muy grande, con 1000 y pico millones de habitantes, con un crecimiento económico muy potente en los últimos años y que viven un poco aparte de todas estas peleas y estas disquisiciones que tenemos los occidentales. Bien, ¿por qué digo lo de los sentimientos, que es malo llevárselo a ciertos aspectos en política?
porque de aquí se derivan auténticos monstruos. Aquello que decía Goya del el abuso de la razón produce monstruos, no, el abuso de la sinrazón produce monstruos, exclusivamente. Cuando los políticos, los legisladores en general, se dedican a hacer política y a hacer las leyes sobre sentimientos y no sobre realidades, no sobre problemas reales, sino problemas imaginados, empiezan todos los problemas. Claro, que aquí deberíamos abordar antes qué entienden por realidad, porque para ellos la realidad no existe. La realidad existe en muchas, cada uno tenemos una en la cabeza porque la percibimos de manera distinta. Aquí entraría la derivada, no sé, llamémosla hegeliana. Si la realidad no existe, yo puedo empezar a percibirme a mí mismo como quiera y percibir lo que me rodea como quiera. Puedo desafiar incluso las leyes, las de la física difícilmente, es decir, si se tiran del faro de Moncloa se van a dar contra el suelo y se van a matar, pero sí otras, por ejemplo las de la biología, como hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? El autodeterminarse en ciertos aspectos en los que no es posible autodeterminarse porque la biología directamente te lo impide. Bien, sobre esto se está legislando y se está legislando en todo Occidente desde hace bastante tiempo. No diré 30 años, pero sí por lo menos 10 o 15. Esta marea alta que tenemos ahora empezó a crecer hace ya lo menos 15 años. Es cuando yo empecé a oír por primera vez palabras, términos que se utilizaban solo en ciertas disciplinas universitarias, básicamente antropología, sociología, ciencias políticas, las empecé a ver en el discurso político normal, en los parlamentos, en los plenos municipales, en los parlamentos autonómicos, en fin, que eso era una cosa que se veía exclusivamente en los debates de asamblea universitaria y por lo tanto no iban a ningún sitio. La mayoría en España de esta nueva filosofía política, por llamar, creo que utilizar la palabra filosofía es ser muy generoso con ello, estas creencias, porque no pasan de ahí, que tienen unos autores muy bien delimitados en el siglo XX, tanto en Francia, que es donde nació la hidra, como en los Estados Unidos, que es donde se ha terminado aplicando y llevando a la realidad. Bien, todo esto en España adquirió mayoría de edad en el año 2011, en aquellas manifestaciones, acampadas y sucesos varios con los que yo disfruté bastante, porque yo, aparte de otras cosas, soy perroflautólogo, entonces lo pude estudiar muy a fondo. Claro, pensé que no voy a pasar de ahí. Claro, yo decía, bueno, son graciosos y tal, pero no, la cosa no irá más lejos, ¿no? Pues ha ido más lejos. Estamos hablando de 2011, en 2015 ya los teníamos dirigiendo las principales ciudades del país, y unos años más tarde, solo 3 más tarde, en 2018, estaban en el Palacio de la Moncloa. Es decir, esas palabrejas raras, esas irracionalidades que me hacían tanta gracia en sus vídeos de YouTube o en las asambleas de la Puerta del Sol, claro, ya no hacen tanta gracia cuando esa gente está en las Cortes. Es decir, cuando su cajita de arena, donde hacían sus perroflautadas, es el boletín oficial del Estado. Bien, esto es aplicable a cualquier otro país. El nuestro es el que más cerca nos pilla y el que lo vivimos y lo padecemos, sobre todo, porque al final estas cosas tienen consecuencia. Bien, si nos fijamos, al final ha derivado todo, esta dictadura de los sentimientos, de las percepciones individuales, ha derivado todo en una derivada muy hegeliana, esto le gustaría mucho a Escotado, en la que han vuelto a partir el mundo, porque siempre lo hacen, entre buenos y malos, entre opuestos. En este caso son oprimidos y opresores. Cuando tú has creado una dialéctica, la que sea, lo primero que necesitas construir es un malvado. Y a partir de ahí todo lo que se oponga al malvado es alguien bondadoso. Es las películas de dibujos animados para niños de 5 años. El malo es malo en todo, hasta en la cara, tiene cara de malo. No sé si tenéis hijos, pero cuando los niños son pequeños dicen, ¿cómo sabes que es el malo, hijo? Porque tiene cara de malo, papá, no te das cuenta. Y efectivamente, se han encargado de ponerle cara de malo. Y todo lo que tiene ese personaje es malo, no sé, si me ocurren algunos de los dibujos de Disney. Pues esto es llevárselo, pero al mundo de los adultos. Han construido un malvado perfecto. El malvado perfecto es el hombre de raza caucásica, es decir, lo que viene siendo blanco, heterosexual. Ese es el malo absoluto. Ya está. Básicamente lo que sería Jano García. Yo no cualifico porque soy mestizo, entonces tengo un poquito de opresión ahí, ¿no? Pero Jano no. Jano es opresor puro.
No, ahora en serio, cuando tenemos un villano, ya han construido el villano está construido de antes, lo único que ya esta categoría de villano, de villanía pura, se la han llevado a los parlamentos, se lo han llevado a los municipios, lo han llevado a casi cualquier cosa que se pongan a hacer leyes. Ya tienes un malo y a ese malo hay que debilitarle para elevar a las víctimas de ese malo. De allá se van deshojando opresiones. Si tenemos que el malo absoluto es Jano, varón blanco heterosexual, pues tendríamos, por ejemplo, un varón blanco homosexual tendría una pequeña opresión y podría quejarse y podría demandarle reparación histórica además. Una mujer blanca heterosexual también diría, bueno, soy blanca y heterosexual, pero a cambio soy mujer, luego estoy un poquito oprimida y puedo demandar mi parte de opresión, mi cuota de opresión. Si es digamos ya, una mujer negra heterosexual, pues tiene ya dos opresiones. Luego lo de heterosexual no hay, es opresora. Si es mujer negra homosexual, es la opresión absoluta. No importa que la mayor parte de los pobres desdichados que encontramos en los cajeros durmiendo por la noche sean varones blancos heterosexuales. Eso es lo de menos, porque la clase social ha dejado de ser una categoría de opresión en esta nueva manera de entender el mundo. Pensad que la clase social es fácilmente objetivable y además puedes cambiar. Si te va bien en la vida, puedes ascender de clase social, y en sistemas abiertos como el nuestro, muchos son los que nacen pobres y mueren ricos, y viceversa, los que nacieron ricos y por su inconstancia o por mala suerte terminan muriendo pobres. En cambio, no puedes arrancarte la piel a tiras, es imposible. Lo más que admiten es que puedas oscilar, quitarte ciertas condiciones de opresor mediante operaciones quirúrgicas o meras declaraciones, es decir, de nuevo mediante el sentimiento. Ahí es donde sus creencias se han empezado a dar la vuelta y a volverse contra sí mismas. De ahí que todos nos encontrásemos hace unos meses tan sorprendidos cuando vimos que las feministas en España se estaban desollando entre ellas. Lo recordaréis. Estaban las de Irene Montero frente a las otras y uno no sabía muy bien, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues porque evidentemente estaban jugando con opresiones. ¿Cómo puede ser que un tipo, que yo mismo, pase de ser opresor a ser oprimido solo por mi decisión? No, tiene que haber un opresor siempre, porque si no, ¿contra qué luchamos? No sé si me estáis siguiendo. Al final se trata de eso, de sobre unas simples percepciones construir un malvado y a ese malvado cargarle todo el mal. Tiene cierto elemento de chivo expiatorio. Los chivos expiatorios son es una figura, Escotado la tenemos bien estudiada, por cierto. Los chivos expiatorios son una figura que es muy querida en nuestra especie desde los tiempos remotísimos. El chivo expiatorio es el chamán, decide que a la horda humana de 100 individuos le va mal por cualquier cosa. Bueno, pues hay que sacrificar a un chivo, ¿no? Y ese chivo expía los pecados de todos. Como vemos, es una cosa que hacían nuestros antepasados, pero que seguimos haciendo hoy en día. De hecho, tiene este conjunto de creencias de la izquierda posmoderna, tiene muchos elementos chamánicos, hasta actos que te confunden un poco. Supongo que los habréis visto, que estas cosas tan llamativas que nos encontramos a veces por las redes sociales, estos trabalenguas que no se entienden ni ellos cuando hablan, es puro casi absoluto chamanismo en muchos aspectos. Así que, como han hecho esta escala de opresiones basadas en sentimientos, pueden construir sobre ellas, sobre esos sentimientos, la peor y la más atroz de todas las dictaduras posibles, porque no sabes a qué atenerte, no sabes qué es lo que será lo siguiente, cuál será la siguiente jugada, qué se les ocurrirá de nuevo, porque al final todo se basa en los sentimientos, y esto lo han extrapolado además a otros elementos que van más allá de lo humano. Por ejemplo, nuestra relación con el propio planeta, nuestra relación con el reino animal. La jerarquía de opresiones, en el caso del animalismo, el sujeto opresor somos todos los seres humanos, ya sin importar que seamos negros, blancos, azules, pelirrojos, indígenas, americanos, somos todos opresores, algunos un poquito menos que otros porque viven según su propia creencia en comunión con la naturaleza. En el caso de los animales es así, en el caso de la Tierra lo mismo. Los que estamos devastando el planeta, a pesar de que es cada vez más verde,
y eso es lo que nos cuentan los satélites con datos objetivables, el relato principal es el contrario. Es que el mundo es cada vez peor, que el mundo está cada vez más contaminado, poco menos que nos vamos a asfixiar. Esto tampoco resiste un análisis, ya digo, de datos básico. No hay más que tomar la calidad del aire en Madrid hoy y el mismo día de diciembre del año 1980, cuando yo era un niño pequeño, ¿no? Que entonces sí que Madrid era una ciudad irrespirable. Pero da igual, no les importa, porque no se trata de saber, se trata de sentir. Decía Josep Pla, hace muchos años, que de estas frases lapidarias de Pla es uno de los grandes genios españoles del siglo XX, no del todo reconocido, decía que es más fácil creer que saber. Y él se refería básicamente a la gente sencilla, que tenía creencias más que conocimientos. Bien, pues esta ola de creencias, la mayor parte de ellas infundadas, nos ha venido de las universidades. Y esto es lo más caprichoso de todo. No viene de gente inculta o iletrados. Todos tienen 3 carreras y un máster. Claro, luego hay que mirar qué carreras y qué máster, pero en fin, todos supuestamente están muy leídos, escriben libros sin parar. Pues bien, sobre esto mismo es sobre lo que va este libro, lo que vais a encontrar en sus páginas. Podréis ver a través de los capítulos, no son muchos, en esto ha sido Clemente Jano. Sus desarrollos teóricos sabe controlarlos para no aburrir al lector, lo cual está muy bien, porque los ensayos pueden, si no, convertirse en una misión imposible. ¿Cuántos capítulos tiene Jano? Muy pocos, ¿no? Creo que eran 10. Sí, 10 capítulos, sí, tratando los temas principales. La lectura es agradable porque Jano escribe muy bien, tiene facilidad para esto, es su segundo libro y parece que lleva 12 o 13 escritos, sabe condensar bien las ideas, sabe nutrirse de un montón de lecturas y hay una bibliografía, en serio, generosísima al final, y todo eso procesarlo de tal manera que deja al final un relato bastante razonable, en extensión quiero decir, y muy digerible, incluso para lectores que no tienen por qué haber leído, qué sé yo, textos para especialistas de sociología o de antropología o de filosofía. Y yo ya solo por eso creo que merece la pena. Quien quiera tener un acceso rápido, pero bien documentado, a todo este proceso cultural que estamos teniendo desde, pues tranquilamente, ya digo, el año 2005, que esto empezó hace 15 años, sino incluso un poquito antes, y que ha roto ahora mismo, y que lo tenemos que padecer. Lo tenemos que padecer en España especialmente porque tenemos un gobierno que es que comulga con todas estas cosas. No sabemos cuánto va a durar, pero entre tanto tendremos que padecerle. Así que, queridos amigos, os lo recomiendo mucho, y ahora voy a dar, le he prometido ser breve, entonces tengo que dejarlo ahí aquí. He tenido que condensarlo todo en apenas un cuarto de hora. Voy a dar paso a Alejandro para que, bueno, él os cuente un poco. No os va a contar el final porque entonces no compraríais el libro, ¿eh? Os va a dar simplemente unas cuantas pistas de por qué te has puesto con esto y qué es lo que has querido buscar con ello, que es, al fin de cuentas, para lo que se escribe un libro, ¿no? Así es. En fin, vamos a escuchar antes a Jano.